Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Zona Rojiblanca, aquí en PTV Granada, el programa que les habla del Granada Club de Fútbol y de toda su actualidad. Y en el día de hoy una actualidad que, por desgracia, no tenemos buenas noticias. El Granada cayó derrotado en el día de ayer en el estadio de Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y antes que nada, déjenme que les invite a que comenten con nosotros este programa en Twitter o en X, como quieran llamarlo, con el hashtag Zona Rojiblanca PTV7, que es el número de programas que llevamos ya en el día de hoy. Y estoy muy pero que muy bien acompañado en el día de hoy en este programa, en el número 7. Vamos a empezar, si os parece, de derecha a izquierda. Fernando Herrero, compañero de Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Bien, con ganas ya de debutar. Había estado en Zona Deporte el año pasado, pero me faltaba debutar en Zona Rojiblanca. Así que aquí estamos, a hablar, como tú bien dices, en un día no muy agradable para el granadinismo. Oye, ¿qué tal el viaje a Las Palmas? El viaje muy bien. El viaje perfecto. El viaje perfecto. Lo malo fue lo que se dio en el estadio. El resto ha estado bastante bien. Manu Ruiz, Granada Babel, también Cadena Ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, pues encantado, la verdad, de debutar también como Fernando esta temporada con vosotros. Y bueno, la verdad que en un momento complicado, pero siempre interesante y, jolín, que la verdad que la compañía es inmejorable. Está también con nosotros Juan Pérez, compañero de Granada Babel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí a desgranar un poquito y a comentar la situación de este Granada Club de Fútbol, que parece que no pinta nada bien. Así que a ver si se puede revertir un poco la situación. Oye, si os parece, vamos a ir ya viendo lo que es el partido para también la gente que no lo pudo ver o que esté en casa. Vamos a ver el resumen de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Granada, esa derrota por 1-0 y el partido que, bueno, fue un poquito, vamos a ser aquí hablando entre nosotros, un poquito peñazo, ¿verdad? Que empezó con ese primer gol anulado a Munir El Abadi, que tuvo 2 goles anulados en el día de ayer. Un partido que la primera parte, bueno, un poquito de control de Las Palmas como se presuponía, pero tampoco ninguna ocasión así desdeñable más allá de estos 2 goles anulados. Un partido que esa quizás es la ocasión más clara de Antonio Puertas, que llega muy bien Julián Araujo. Y el partido, en la segunda parte, iba a tener un factor diferencial y era, bueno, antes de nada, este penalti que pitó de Burgos Bengoechea, que fue a revisarlo al VAR y que finalmente no lo concedió. Estamos viendo cómo anula en el VAR ese penalti. Y por así decirlo, la clave diferencial del partido es la expulsión de Mika Mármol. Las Palmas se queda con un hombre menos y el Granada, lo comentaremos después, no sabe aprovecharlo y ya en el tiempo de descuento, ahí estamos viendo la dejada de Soricaba para Kirian Rodríguez, nadie le encima y Andrés Ferreira puede hacer un poquito más en ese gol de la Unión Deportiva Las Palmas que le valió para certificar la victoria y para dejar a un Granada algo tocado que no sé cómo viste. Vamos a hablar primero del partido. Empiezo por ti, Fernando, que estuviste allí en el estadio. ¿Cómo viste el partido? Pues yo creo que lo ha resumido muy bien. La primera parte fue, lo decíamos allí en la grada, ¿no? Fue prácticamente infumable. No hubo ni una sola ocasión, quitando evidentemente lo que tú comentabas del gol anulado a Munir. Esa de Puertas es lo más parecido a una ocasión que tuvo el Granada en todo el partido. Y sí, la primera parte es la típica de un encuentro donde juegan 2 equipos que ya en la jornada 6 tienen apuros, ¿no? Uno con 2 puntos, el otro con 3 y sin apenas crear e inquietar al rival. Y en la segunda parte, hablas de la roja fue un factor diferencial, el problema es que debería haber sido un factor diferencial a favor del Granada y lo fue prácticamente en contra. No sé si el hecho de verse con uno más les hizo agarrotarse por la obligación ya en ese momento de tener que ganar el partido por estar jugando con superioridad, que creó, no sé, al final Las Palmas fue mucho mejor que el Granada en ese tramo final del partido, aunque también creo que tienen que ver la ventana de cambios en la que Paco hace 3 cambios y retira a Torrente, a Neva y a Melendo, ¿no? en esa ventana. Algún lo había quitado ya antes. Quiero decir, en esa ventana quita a esos 3 jugadores y creo que a partir de ahí el Granada desaparece. Esos últimos 15 minutos es que ya no es que no tuviera ocasiones, que no las tuvo en todo el partido. Hemos repasado, ¿no?, en nuestro programa en la radio esta mañana un poco estadísticas, etcétera, etcétera. Son 3 tiros del Granada en todo el partido, uno entre los 3 palos y es un tiro de Puertas desde 30 metros que coge así Álvaro Valles. Es que no creó absolutamente nada el equipo de Granada en el día de ayer
y es una pena porque era una muy buena oportunidad, ante un rival directo y con uno más de media hora. Manu, ¿cómo lo viste tú? Pues coincido con el análisis de Fernando. Yo creo que el Granada no supo aprovechar la grandísima oportunidad que se le puso por delante ante un equipo que no venía dando buenos resultados, que de hecho, si no me equivoco, no había ganado en lo que va de temporada. Y un partido que para mi gusto era pues de 0-0 claro, que al final pues se decanta 0-0 claro, teniendo en cuenta que Las Palmas había tenido 2 goles anulados, el penalti, en fin, digamos un partido que no es típico partido aburrido, tal, es decir, hubo cosas, pero evidentemente creo que siempre a favor de Las Palmas, es decir, 2 goles anulados creo que siempre a favor de Las Palmas. Pero, bueno, pues un partido que iba abocado al 0-0, pues termina con un 1-0 decantándose a favor de los locales, que deja muy mal sabor de boca al Granada, que deja en muy mala posición a la defensa del Granada una vez más, y ya van unas cuantas, es decir, estamos a finales de septiembre y el Granada huele a muerto, o sea, el Granada huele a segunda división que tira para atrás, no nos vamos a arrancar las vestiduras, y desgraciadamente, pues al final todas las facetas del equipo y todas las líneas del equipo han de ser importantes tanto para la defensa como para el ataque, pero es que en este caso la defensa muy blandita y bueno, pues la verdad que un golazo de Kylian, creo que también, como habéis dicho antes, Andrés Ferreira puede hacer algo más, pero bueno, te pilla un poco despistado, a lo mejor no te espera ese disparo o a esa altura, en definitiva, un muy mal resultado, un muy mal balance, un muy mal inicio de curso que salvo esa victoria in extremis y un poco pírrica ante el Mallorca, pues deja al Granada en una situación bastante comprometida, por no decir otra cosa. Juanpe, ¿cuál es tu análisis? Continúo en la misma línea de Fernando y de Manu. La verdad que el Granada, si bien es cierto que en la primera parte quizás se mostró un poco más sólido en términos generales a nivel de compacto, que era algo que no se veía anteriormente en otras citas, pero luego en el segundo tiempo, bueno, se perdió un poco ese rumbo, especialmente tras la expulsión de Mármol, como bien han comentado los compañeros, quizás el orden de los cambios también es que tampoco tenían mucho más. Pero bien es cierto que se perdió ahí un poco quizás de esa unión que estábamos hablando y de ese buen juego que se estaba teniendo en cierto sentido a nivel de compacto, como bien insisto. Vuelvo a lo mismo, yo creo que no es culpa de Paco tampoco, en ese sentido Paco tiene los jugadores que tiene y no puede hacer mucho más. Como bien luego comentaremos, quizás la planificación sí es verdad que podría haberse hecho de otra manera anteriormente, pero como bien ha dicho antes Manu, el Granada huele muy mal, pero tampoco es que no se pueda hacer mucho más. Vamos a abrir, si os parece, el gabinete de crisis, como veníamos comentando también por redes sociales. ¿Cuál es el problema de este Granada? Porque hay muchos problemas, por desgracia. Aquí las culpas se van repartiendo de un lado a otro, pero yo quiero que nosotros comentemos. ¿Quién tiene la culpa de esta situación del Granada y sobre todo cómo se puede arreglar esta situación? Yo creo que el problema empieza por la gestión del verano, ¿no? No sé si la culpa es de ese intento fallido de adquisición del club por otro grupo inversor, no sé exactamente cuál es el problema del empezar tan tarde a planificar la temporada. Lo que no puede ser es que te plantes en el inicio de temporada recién ascendido a Primera División con, no sé si fueron 3 fichajes, ¿no? Antes de comenzar la liga, son 3 fichajes, ¿no? Y uno de ellos que no ha debutado todavía a las alturas de temporada en las que estamos, porque los 2 últimos llegan ya sobre el cierre de mercado. Creo que el último día, es verdad que yo no entiendo de números, no entiendo del límite salarial que le quedaba al Granada en esas últimas horas, pero existe un mercado libre, existe, no sé, y lo que no puede ser luego es que te quieran vender que no encuentran nada mejor de lo que hay en la plantilla. No puede ser que Paco López, que tendrá su culpa también y él mismo lo asumió en el día de ayer, no puede ser que Paco López se presente en la jornada 4, jornada 3, jornada 5 de Liga con 2 centrales para poder alinear y tener que tirar del filial o tener que hacer inventos de tener que poner a, no sé, es suponer porque no lo hizo, pero tener que poner a un Álvaro Fernández o a un Carlos Neva de central, es que es lo que no puede ser. En un equipo de primera división esos errores a la hora de planificar no se pueden cometer, y luego evidentemente lo deportivo también tiene peso, lo ha dicho Manu, no se pueden encajar 16 goles en 5 jornadas por mucho que la planificación haya sido mala. No sé, o sea, hay cosas del fútbol, yo nunca he jugado al fútbol y no voy a ir aquí ahora de entrenador, pero hay cosas que son básicas, que no puedes, si te viene un balón llovido y dejas al rival controlar, que se pare, que se dé la vuelta, que se lo dé al compañero que está de cara,
pues te van a crear ocasiones, eso es así. Y eso ocurrió ayer, ocurrió el día del Girona, ocurrió el día del Rayo, con jugadores rivales solos dentro del área que no son ni siquiera encimados por los jugadores del Granada, y con esto no estoy echando la culpa solo a los 2 centrales o a los 4 defensas, que defiende el equipo completo, esto es así. La defensa empieza cuando te hacen un contragolpe como los 10 días de Girona, con un jugador conduciendo 35 metros el balón, no puedes culpar solo al central, por mucho que él sea el que salga en la foto del chut a última hora. Es así. Manu, ¿tú crees que la afición tiene motivos de sobra para estar molesta por la situación que se está viviendo ahora mismo? La afición tiene motivo y la afición está muy molesta. Yo, por suerte o por desgracia, pues con toda la gente con la que coincido relacionada con el Granada Club de Fútbol, aficionados históricos o aficionados que han visto muchas cosas y que han visto a Granada realmente fastidiado, pues te dicen que es una pena que lo deportivo, bueno, pues sí, se está en primera división, se está en una posición saneada económicamente, se está en una posición bien en lo deportivo, digamos, al menos sí, a para día de como ha hoy, estado otras veces el club, al ¿verdad? menos, exactamente, al menos a día de hoy. Pero la conclusión a la conclusión más genérica a la que me llega a todo el mundo es que el equipo, que el club no está cerca de la ciudad, no está cerca de su gente, está cada vez más lejos. Bueno, hay muchas decisiones que están muy controvertidas. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el suplemento del abono para el partido del Barça y para el partido del Real Madrid, la campaña de abonados, que bueno, que se dijo en su momento que no se iban a subir y finalmente ha sido una subida encubierta. Es decir, hay muchos factores que el granadinismo no está entendiendo, y me da la sensación de que cada vez son más las voces que se están alzando en contra, pues bueno, tanto de la propiedad china como de la directiva aquí, tanto directiva general o dirección general como de la dirección deportiva. Creo que nos equivocaríamos todos si cargamos las tintas solo en un apartado. Yo creo que ni Paco es responsable de todo, ni Nico Rodríguez es responsable de todo, ni Alfredo García Amado es responsable de todo. Yo creo que es un cómputo de todo, pero creo, honestamente y desde mi humilde punto de vista, creo que el que menos culpa tiene es Paco. Es decir, Paco levanta un equipo que estaba catatónico en segunda división, que no tenía pinta de ascender el año pasado, lo levanta, tiene ciertos problemas en el vestuario, los supera y termina siendo campeón de segunda división. Que por cierto, tú has dicho hoy una reflexión que me ha gustado mucho hoy con los compañeros de Copa y Granada. Has dicho tú esta mañana, a mediodía, que quizás a Granada no le vino bien ser primero y ascender como campeón de segunda división. Y puede ser, porque a lo mejor ha sido un poco equívoco que ese ascenso, que por cierto se produce a finales de mayo y a día... ¿Cómo se produce? Al final parecía que es que nadie quería ascender, porque sí, era una carrera de cojo. Era una carrera de cojo, exactamente. Y al final, bueno, pues afortunadamente el Granada, y tú lo has dicho muy bien, quizás no le vino bien, pero es que 3 meses después seguías con el equipo sin terminar. Es decir, hay una laguna, no sé si de trabajo, de preparación, de inoperancia, de falta de capacidad operativa, no lo sé. Pero está claro que es una pena y creo que nos podemos arrepentir de la oportunidad que se está dejando pasar de tener un equipo en primera división, el filial, el recreativo en primera ref, el femenino también en primera división. Es decir, creo que es un momento único que coincide además con el mayor número de apoyo o con la mayor masa social del Granada, al menos que yo conozca, y ya va unos añitos, y se está dejando pasar y se está perdiendo por malas decisiones, muy malas decisiones. Juanpe, ¿cómo se puede arreglar esto? Es una buena pregunta. Quizás yo continúo con lo que están diciendo los compañeros. Al final el Granada Club de Fútbol es una empresa y todas las empresas, si destacan por algo es porque tienen que estar bien hiladas y bien casadas entre sí en todas las secciones. Vuelvo a insistir, como bien ya han hecho los compañeros, que es cierto que quizás está siendo fallo de todos, pero bien es cierto que la planificación en un inicio fue errante. Quizás esa venta que quedó torpedeada a comienzos de verano lo dejó un poco en laguna sobre la estructura que se quería planificar, porque al final estamos hablando de una plantilla que viene de no sobresalir en segunda división, pero sí que dio lo justo y necesario para ascender. En primera se ven claramente esas carencias y entonces al final te encuentras con una situación muy complicada, porque tienes unos jugadores que no dan el nivel suficiente, Paco López que está contra la espada y la pared también, porque no puede hacer mucho más, no puede sacar más rédito de donde ya no tiene.
Y entonces al final yo creo que aquí tienen todas un poco de culpa. Paco López también, como bien habéis dicho anteriormente, en Las Palmas se equivocó con los cambios, aunque yo pienso que la idea que intentó plasmar no era tan negativa, con ese intento de darle más verticalidad y un poco más de profundidad. Quizá la formación sí que erró un poco tirando tanto ofensivo, cuando ya de por sí el equipo estaba atacando con bastante solvencia. Pero bueno, eso solo demuestra que es otro partido más en el que se muestran muchas complicaciones, como ya se han venido viendo en anteriores citas. En el Mallorca se ganó casi en los minutos finales y porque sonó la campana. Y bueno, lo que vengo a decir al final, en resumidas cuentas, es eso, que el Granada tiene un problema estructuralmente en todas las secciones y que va a ser muy complicado. No sé decirte exactamente cuál es la llave o cuál es el truco para sacar adelante esto. Yo creo que si lo tuviera estaría en el Granada a sueldo, ¿no? Pero bueno, claro, también hay gente del Granada que no sabe cuál es la solución y está a sueldo. Ya está. Esa es la cosa. ¿Qué problema? Pero ese es el problema. Es que el Granada, y lo está diciendo muy bien Juanpe, el Granada tiene un problema de proyecto. Sí. Es decir, nosotros no sabemos hacia dónde va el Granada, hacia dónde va, qué idea tiene la directiva o la propiedad o las dos del Granada, porque muchas veces no se sabe si son el mismo ente o no. Pero no se sabe hacia dónde va el Granada, qué proyecto tiene el Granada. El Granada tiene un proyecto de asentarse en primera división, tiene un proyecto de a medio largo plazo ir creciendo poquito a poco, eso del crecimiento sostenible, que no me gusta nada, porque Suena mal, sí. suena mal. Fíjate si suena mal que no voy a mencionar a Voldemort, pero veníamos de una temporada en Europa y se aplicó el crecimiento sostenible y acabamos en segunda división, ¿vale? Y pido disculpas por hablar en primera persona, pero bueno, me siento parte. Y lo sufrimos juntos. Entonces, creo que el problema es que no hay un proyecto, no hay una línea, no se sabe hacia dónde va el Granada. ¿Qué idea tiene esta propiedad? Es una propiedad que ha errado en las ventas. Ha errado, tú lo has dicho muy bien hoy, es que hoy me ha gustado mucho lo que has dicho hoy en COPE. El año pasado se celebró mucho en las ventas, el mercado de ventas de Granada, pero claro, hay futbolistas, Luis Suárez, Luis Massimiano, hay futbolistas que Se vendían solos. Se venden solos. Sí. Además, después de una temporada en Europa, Se venden solos. Pero este año, ¿cuál era el proyecto? ¿El proyecto era todo dedicarlo a Samu Morodión y Brian Zaragoza? No, es que yo me paro y planteo y digo, si no se hubiera vendido Samu Morodión, ¿cómo se hubiera pretendido fichar a Lucas Boyé? Porque al final es una salida por otra. Exacto. Y si no hay tope salarial... Y al final es de las últimas incorporaciones, de lo poco que tiene a destacar. Yo creo que esto se resumiría perfectamente con la palabra improvisación. Yo creo que al final la venta, que se quedó torpedeada, como bien he dicho anteriormente, dejó todo esto un poco a la improvisación. Yo creo que la idea que tenía el club era otra, desde la dirección deportiva. Como bien se comentó, había una serie de jugadores que se tenían en lista. Y al final, el paso del tiempo, se te echa encima ya también el cierre de mercado y te encuentras con esta situación. Encima, si ya tienes de por sí la mala suerte de traer jugadores que están tocados o que no son como esperabas, pues se incrementa todavía esto un poco más. Yo creo que a eso, yo creo que a improvisación, y yo lo que denoto es que no están entonando el mea culpa desde la plana mayor, que yo creo que es donde principalmente está el error principal. Y es algo que no entiendo, porque al final la afición sabes que va a estar a las buenas y a las malas, y yo creo que a la afición no le importaría si entonar el mea culpa, como por ejemplo Isaías Paco te va a decir, tienes ya bastante de por sí, no puedes hacer más. Es que al hilo un poco de eso creo que no es incompatible, ¿no? Es decir, pues nos hemos equivocado, hemos hecho un número escaso de incorporaciones o no hemos planificado bien y aún así confiamos en Paco. Porque claro, yo creo que por no decir que se han equivocado, lo único que dicen es confiamos en Paco. Al final estás poniendo también la presión a Paco López y a los jugadores de los errores que tú has cometido. Yo creo que si tú, lo que dices, ¿no? El día de la rueda de prensa de García Amado la semana pasada, el martes, ¿no? De la semana pasada fue. Bueno, lunes y martes, porque hubo una... Sí, el lunes fue el desayuno informativo extraoficial y una oficial. La oficial el martes, ¿no? Sí. Se dijeron más cosas de la extraoficial que de la oficial, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eso es un melón importante. Sí, yo no estuve tampoco en la extraoficial, entonces no sé del todo lo que se dijo allí, pero sí escuché en directo, ¿no? la del martes. Y ahí es que en ningún momento se habló de mala planificación o por parte de él. Y además dijo... En ningún momento asumió un mínimo ápice de error durante la planificación del verano de la plantilla. Y yo creo que ahí parte bastante del enfado también de la afición, porque tú puedes... A mí no me parecen malos jugadores los que se han fichado. Vallejo ya lo conocemos, no es una superestrella, pero es un jugador correcto para Primera División.
Gumbau me parece que está haciéndolo muy bien, Gonzalo Villar tuvo un debut muy bueno, luego se lesionó y no ha tenido tampoco muchos minutos, Boyé no lo vamos a descubrir ahora, que lleva años y lleva ya 3 temporadas en el Elche metiendo goles, y Manafá es un melón por abrir, vale, ese es el asterisco, es Manafá, pero es que bueno, y Álvaro, que acaba de llegar el último y que es un chaval de 21 años, no sé exactamente, y que todavía no conoce la Liga Española, ¿vale? De 6 incorporaciones, 2 asteriscos, el Manafá y en Álvaro. Los otros 4 creo que son 4 buenos fichajes, pero son escasos, porque un equipo recién subido a la primera división no puede fiarlo todo al bloque. No, una cosa es... Y una temporada discreta en segunda división. Exactamente. Es el problema. Una temporada que no venía de pasearse. Porque por mucho, sí, porque no es el Español de hace 3 años, exacto, claro. No es que sube con Embarba, con Raúl de Tomás, con Cabrera, suben Además, eso es verdad que fue un descenso que fue un accidente que mantuvo un bloque y subió fácilmente. Claro. A este Granada le ha costado, sin ir más lejos, un entrenador. Hay que decir que la planificación deportiva que se hace la pasada temporada tampoco es buena, porque en noviembre Caranca se va a la calle. Y ojo, y muchos partidos se tuvieron que resolver por individualidades, ya sean los Bryan, ya sean los Uzuni, ya sean goles agónicos en los últimos minutos, que al final es lo que estamos hablando, al final no te encuentras con un equipo compacto, no te encuentras con un equipo que tenga una solidez o idea clara para potenciar en primera división. Si es que al final eso es lo que más se prima en primera división, si no encuentras un equipo con una solidez para empezar desde atrás, porque estamos hablando del equipo que más goles ha encajado hasta la fecha en primera división, no puedes esperar tampoco milagros posteriormente. Vamos, si os parece, ahora a escuchar la rueda de prensa de Paco López, en la que hacía autocrítica, en la que entonaba el mea culpa, él sí que lo hace. Vamos a escuchar las declaraciones de Paco López. Y bueno, y cuando mejor lo teníamos, que se produjo la expulsión de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues a partir de cuando peor hemos estado, no hemos encontrado el camino del gol y encima pues hemos encajado en el último minuto prácticamente del partido. Achaco a que los cambios, no los que han salido, porque los que han salido prácticamente todos, los que han salido del campo, digo, han sido por problemas físicos, pero sí el único culpable en los cambios y por tanto en perder el partido soy yo, porque ahí sí que la he cagado, sinceramente. Yo siempre digo lo mismo, los entrenadores en eso tenemos poco que decir y que hablar, sabemos cómo funciona esto. Yo, sinceramente, si me preguntas por mi sensación, me siento totalmente respaldado tanto por la propia del club como por el director general, como por el director deportivo, pero evidentemente no estoy en sus cabezas. Yo sé que te digo que es lo que siento, pero eso no significa que igual pues dentro de una semana, si esto no funciona, pues ya sabemos quién es el primero, ¿no? que cae en estas circunstancias. Tampoco nos vamos a sorprender, pero en mi cabeza lógicamente no hay nada de esto. Mi cabeza está, como siempre, pues recuperar a la gente, a los jugadores que son los que juegan, que son los que nos tienen que sacar de esto. Pues esas eran las declaraciones de Paco López. Yo creo que más sincero no puede ser. Admite su error, admite que a lo mejor la derrota es por sus malos cambios, pero por lo menos en torno al mea culpa. No sé cómo lo veis. Sí. Yo creo que Paco López, otra cosa no, pero la sinceridad en la rueda de prensa no se la podemos achacar nunca, ¿no? O sea, no podemos decir que no lo sea, ¿no? Es lo que quiero decir. Sincero fue. Y las veces que no te quiere contar algo porque no puede, lo dice. Dice, mira, hay cosas de vestuario que no se pueden decir. Y en el día de ayer creo que sincero fue en esa rueda de prensa, asume sus errores y creo que por eso también la afición hoy está enfadada, pero a lo mejor no tantísimo como si hubiera salido y hubiera enmascarado la derrota en tuvimos mala suerte o fuimos mejores y nos han ganado con un gol en el 92. Si hubiera dicho eso, creo que la afición estaría hoy mucho más enfadada de lo que está, que ya tiene motivos para estarlo, porque bueno, pues lo que sucedió ayer lo vimos todos y ya lo llevamos hablando un rato, ¿no? La inoperancia del equipo en todo momento y bueno, pues a mí me da pena también un poco. Yo soy bastante empático con los entrenadores siempre, porque es lo que él dice, siempre es el primero en caer, porque es más fácil echar a uno que a 25 o que a 15 de esos 25. Pero es que hay veces que se lo merecerían más otros, seguramente, que en este caso Paco López. Manu, ahí lanzamos la pregunta. ¿Corre peligro el puesto de Paco López? ¿Tú qué crees? Yo creo que no y espero que no. Fíjate,
Granada tiene fama de ser una trituradora de entrenadores. No, los números están ahí, de hecho. 10-12 años es una trituradora de entrenadores, salvo los 3 años que aguantó Diego Martínez, porque evidentemente le fue bien, pero el resto, vamos, a entrenador, 2 entrenadores por año, como poco, ¿no? Lucas Alcaraz también ha aguantado ahí un poquito más. Yo espero que no, aparte de que creo que no, espero que no. Y lo digo porque creo que en esta ocasión, aunque una temporada se ve y se está viendo que va a ser una temporada bastante complicada, me da la sensación de que, a diferencia de otros años, a diferencia de otras temporadas de descenso, por ejemplo la 21-22 o la 16-17, pues creo que el Granada está muy bien representado en el césped, tanto por su entrenador, su cuerpo técnico y también por sus jugadores. Yo creo que este año sí hay un equipo al menos comprometido, evidentemente con las carencias que ya hemos mencionado antes, carencia en defensa, carencia en algunos tramos en creación, carencia en algunos tramos en definición, pero creo que sí hay equipo con algún ajuste, o con algún ajuste necesario, quiero decir, que hay equipo como para mantenerse. Problema, para eso hay que llegar a enero, y bueno, salvo que se encuentre algo en el mercado libre de jugadores sin contrato, pero bueno, ya han dejado claro que su intención no es fichar a ningún jugador libre de contrato. Fíjate, el otro día fichó el Español a Víctor Ruiz, ¿no?, que había sonado para venir aquí, y lo ficha el Español, que es uno de los claros candidatos a ascenso. Entonces me da la sensación de que el proyecto, pues, lo que decía Juanpe, la improvisación, el dar tumbos, además en todos los sentidos, en el área social, en comunicación, en otros muchos aspectos, creo que el club va a trompicones. Y el problema es que si tú lo citas todo a enero, tienes que llegar a enero con algo de aire, tienes que llegar a enero con algo de capacidad y de que puedas ser, bueno, pues mínimamente con un número de puntos que te permita salvarte de aquí a mayo. Pero es que me da la sensación de que el Granada, pues, ostras, no sé si empeorar lo del Elche del año pasado, pero va camino de tener muy malos números. Juanpe, ¿cómo lo ves tú? Continúo con la idea de Manu. Al final, es que es media temporada, llegaste a enero en media temporada. Y el problema que tiene eso es que, por ejemplo, el curso pasado sí es verdad que había bastantes equipos que estaban metidos en esa pugna baja, pero actualmente, quitando Almería, Las Palmas, Alavés y el propio Granada, no creo que haya tampoco ningún equipo que esté a ese nivel en el que se note un gran déficit. Vuelvo a lo mismo, yo creo que el problema principal que tiene Granada al final, a lo que viene respecto al campo, es eso, son los jugadores que no terminaron de llegar. Al final al equipo le falta otro extremo que tenga esa chispa como Brian, le falta un pivote, le falta un central, quizá otro lateral incluso si nos ponemos. Entonces yo creo que al final es mucho jugador, son muchas piezas que puedes utilizar. Y ayer se vio perfectamente, el Granada tuvo que actuar con jugadores que perfectamente estaban para descartes. Y yo creo que, como bien ha dicho Manu, va a ser muy complicado llegar con aire de aquí a enero, más que todo por eso, porque con lo que tienen no da. Están viendo también en imagen el resumen del Recreativo Granada contra el Intercity. Vamos a irnos ahora a publicidad y después, cuando volvamos, vamos a hablar también del Recreativo Granada, del femenino y de todo esto. Esto es que era un cebito para que la gente esté atenta y ahora le contamos todo después de publi. Seguimos de vuelta aquí en Zona Rojiblanca, en PTV Granada, hablando de la actualidad del Granada Club de Fútbol. Estábamos comentando aquí a micrófono cerrado el tema un poco de lo que es la plantilla que tiene Paco López. Es decir, él asume el mea culpa en el tema de los cambios, pero es verdad que de lo que tiene, a lo mejor es que no se puede sacar mucho más de lo que hay. Puede ser. Si es que al final es un poco darle vueltas a lo que llevamos hablando durante el rato que llevamos de programa. ¿Paco López se equivoca? Sí. ¿Tiene mimbres para haber hecho cambios mucho mejores de los que hizo? Pues el caso es que no. Hay jugadores que en los 6 partidos que llevamos están demostrando que están a un nivel indigno de la primera división. Y me atrevo a decir, alguno hasta de la segunda. Es que hay futbolistas de esta plantilla que es que por mucha historia que tengan en el club, por mucho dorsal bueno que lleven en la espalda, no están para jugar en primera división ahora mismo, en un equipo que se estaba jugando la vida.
Y es que te digo más, es que su temporada el año pasado en segunda tampoco fue buena. Y no es solo uno, ¿eh? Hay varios jugadores que no están demostrando un nivel digno para la primera división en lo que llevamos de temporada. Y eso es así, creo. En el tema de centrales, Manu, Miguel Rubio y Nasi Miquel, volviendo un poco a lo de la planificación deportiva de la temporada pasada, son dos jugadores que Nico Rodríguez no busca. Es decir, que le caen. Le llegan en la operación de Luis Milla. Al final asciendes, como ha comentado Juanpe antes también, porque tenías individualidades muy buenas. La temporada de Uzuni probablemente sea la mejor que va a hacer en su carrera, con 20 y tantos goles. La eclosión de Brian Zaragoza. Pero es verdad que al final, con esos dos centrales, que eran dos descartes del Getafe Club de Fútbol hace 2 temporadas, te has plantado en primera división y a lo mejor es que no te valen para la primera. Pues probablemente, si hace año y medio o año y poco era un descarte del Getafe, que tampoco es que sea a día de hoy ninguno de... O sea, que ha sido el Getafe antiguamente, un Getafe de Europa y tal, pues evidentemente te la estás jugando con dos centrales muy limitados. Yo creo que no podemos, vuelvo a insistir, no podemos cargar las tintas en Paco López. Paco López creo que ayer, por ejemplo, quita a Gumbau, que es carne de expulsión, porque con una amarilla desde el principio del partido, pues era carne de expulsión. Quita a Torrente, que evidentemente no está para más, porque físicamente no está para más, viene de encadenar 2 lesiones importantes. Quita a Neva, es decir, que también probablemente lleva acumulación de partidos. No tiene más, es que Paco López no tiene más. Es una pena lo que estamos planteando antes, que probablemente siempre el que pague el pato, porque es más fácil echar a uno al entrenador que a 8 a 10 jugadores, pero es que no hay más, es que el Granada no tiene para más, no le da para más. Es un equipo, vuelvo a reiterarme, que el año pasado no se paseó en segunda división, que a duras penas competía, no digo ganaba, competía, porque ganaba poco fuera de casa, a duras penas competía, y este año, pues con esas mimbres, con ese grupo, pues se está haciendo un poco lo que buenamente puede. Y honestamente, creo que demasiado bien, porque creo que en el Cívita del Metropolitano se compitió, creo que el día del Rayo, durante buena parte del partido, se compitió, creo que el otro día la reacción contra el Girona, aunque tardía, aunque al principio te pinte la cara y al final el Girona afloja y evidentemente, ¿qué vas a hacer? Compitió, pero no le da para más. Lo bueno, o lo poquito lo que yo creo que me puedo agarrar es que, lo que decía antes, que al menos hay un equipo comprometido, un grupo comprometido, pero que físicamente, tácticamente, no le da para más. ¿Paco ha cometido sus errores? Sí, pero yo creo que los errores vienen en la planificación en el verano. Juanpe, ¿tienen que haber salido más futbolistas de la plantilla en el mercado de verano? Es que yo creo que ese quizás es el problema mayor que tiene el Granada para no cometer tantas incorporaciones. Al final tienes truncada la salida de Weissman, tienes truncada la salida de Perea, de Famara Didiu, que tenía muchos pretendientes, Bodigues, que hasta el último día no lo conseguía sacar. Entonces, son muchas salidas que no terminan de darse y que eso al final imposibilita la llegada de jugadores que podrían darle otro aire al equipo, como bien estamos hablando, sobre todo en el fondo de armario. Yo he comentado antes un extremo, otro pivote, porque es lo que estaba comentando antes, por ejemplo, Manu. Gumbau va casi a tarjeta amarilla por partido, que no sé ya cuántos tendrá, supongo que rozará ya casi las 5 o más o menos. Estará cerca de la suspensión. Por eso, viendo también el nivel de la defensa, como bien estáis diciendo vosotros, sobre todo en los centrales, Miguel Rubio y Nasi, si ya de por sí generaban dudas el curso anterior en segunda división, esta temporada el doble. Muchos jugadores que no consiguen dar el nivel o que se les queda quizás chica la categoría. Por ejemplo, Ricardo Neva están teniendo una gran dificultad en diferentes encuentros, sobre todo a la hora de aguantar tanto ritmo, que quizás ahí es donde viene el problema que tiene el equipo. Tantos partidos sobre muchos jugadores que no están acostumbrados, tantas piernas que terminan al final fatigándose, y luego cuando llega a un partido clave como Las Palmas es que no tienes mucho más por lo que apostar. Dentro de esa plantilla está Son Weissman, un jugador que hasta el último día de mercado no se sabía si salía o no, y el otro día se sorprendía, bueno, nos sorprendía la noticia de que no iba a jugar este partido debido, voy a leerlo porque no sé cómo es, Yom Kippur, que es el evento del judaísmo más importante. O sea, armó un revuelo tremendo en redes sociales. La gente decía que tenía poco compromiso, a pesar de que tanto el Granada como él reiteraron su compromiso a través de redes, pero a lo mejor, te miro a ti porque ese es del Pucela, esto ha pasado otras veces ya. Sí, ha pasado en más ocasiones, ha pasado ya en temporadas anteriores con el Real Valladolid. A mí me parece lo típico que molesta porque el equipo va mal. Si el Granada hubiera ganado 3 partidos y hubiera empatado 1 en las 4 primeras jornadas o en las 5 primeras jornadas,
nadie le hubiera dado, creo, demasiada importancia, pero como el equipo va mal y encima Sean Weissman ha empezado la temporada como la ha empezado, sin contar en un principio para Paco, luego entrando en una convocatoria sin tener minutos, luego se vuelve a caer de la convocatoria por este tema, por eso se montó tanto revuelo. Yo creo que es algo a lo que no hay que dar más importancia, si es una celebración de su religión y sabemos que además Sean Weissman es practicante férreo de su religión, ya está, hay que respetarlo. Creo que el club hizo bien en ese sentido, porque si encima a un jugador con esas creencias no le permites respetar ese día, quizá se te caiga ya definitivamente, ¿no?, del equipo y ya no solo deportivamente, sino también que te cree malos rollos en el vestuario, lo que sea. Al final es un jugador que hasta ahora no ha tenido relevancia en el equipo, no te cuesta nada darle una semana más, que él esté contento porque le has permitido celebrar ese día como haya tenido a bien, intentar reconducirlo a partir de ahora, creo, en mi opinión. Manu, al final también Weissman la temporada pasada no terminó de cuajar. Parece que iba a ser el salvador de la temporada porque el Granada arriba iba bastante escaso en el mercado de invierno, pero la realidad es que el primer balón que toca contra el Villarreal B, golazo, además que un gol tremendo, pero después de eso Weissman desaparece. Desapareció. ¿Tú recuerdas algún fichaje que haya sido de esa manera? O sea, que la afición esperase tanto y que haya rendido tan poco. Ostras. Uf. Lo difícil sería quedarse con uno. Yo creo que ha habido mucho fichaje y muchos casos parecidos a Sean Weissman. Yo creo que lo de Sean Weissman, en este caso, que haya acudido a su país por una celebración religiosa, creo que es lo de menos. Los futbolistas, aparte de ser futbolistas, aparte de ser trabajadores de un club, de una empresa, de una institución, son personas, tienen su vida privada y evidentemente eso no cabe más que respetarlo. Ahora bien, como bien decía Fernando, si estuviésemos hablando de un futbolista, Brian Zaragoza o Mirto Uzuni, un futbolista que, si fuesen ellos, quiero decir, ¿no?, que hubiesen tenido ese tipo de celebración, pues no se estaría hablando. Claro, ¿qué pasa con un futbolista que se juntan muchos factores? Primero, esa frustración por ser un anhelo muy importante. No nos equivoquemos, todos en el mes de enero, cuando llegó Weissman, pensamos, ostras, alivio. Sí. Viene un futbolista que viene de meter bastantes goles con el Valladolid, que puede ser muy importante para terminar de fraguar el ascenso. Al final no fue tal, pero claro, pues genera esa frustración, ¿no? Entonces, se están juntando a Weissman muchos factores. Al final, tan importante es para un director deportivo saber comprar como saber vender. Y en este caso no se ha sabido vender. Un futbolista que tiene un cierto cartel todavía, a pesar de su mala segunda parte de temporada, creo que tiene, o debería tener todavía un buen cartel, pero claro, tiene un sueldazo. Sean Weissman tiene un sueldazo. Creo que es una posición en la que está aquí, que vive a gusto, aunque no esté disputando todos los minutos que quisiera, obviamente. Pero, claro, es muy difícil darle salida a un jugador de esas características y en esa situación. Si a eso le sumas, como bien decía Juanpe, que ese tipo de venta te habría habilitado para darte un poquito de margen económico y afrontar otras operaciones, pues evidentemente tienes un conjunto ahí de situaciones, de circunstancias, que si ahora le sumas esto, pues evidentemente salta la chispa. Pero yo creo que esto último concretamente es lo de menos. ¿Consideras que es recuperable Sean Weissman, Juan Pedro? Creo que sí, aunque es muy complicado. Yo creo que el murmullo que hay en general en la afición por el tema de Weissman no es solo por el tema de esto que ha ocurrido recientemente, sino también se ha perdido anteriormente otras citas, ha tenido viajes, que sí, justificado lógicamente, por ejemplo el nacimiento de un hijo, un bautizo, son cosas que son al final razonables y todos en su piel nos pondríamos ahí. Pero claro, al final yo creo que la afición, como bien decía antes Fernando, junto con el malestar que tiene ella en general y que de los pocos efectivos que tiene, digamos, ahí, y no lo puede aprovechar porque no puede, lo ve muy complicado. Y más sumado al tema con Paco López, que eso también es otro melón ahí al que tratar, porque bien es cierto que parece ahí que había un poquito de rifirrafa entre ambos, que tuvo que haber alguna charla o algo interna para que se solucionara. Entonces yo creo que salvable, sí. ¿Paco López apostará por él? No sé, eso ya es quizá otro tema, porque al final también hay que darnos cuenta que en anteriores citas no ha contado con él, ha preferido incluso meter a Famara Diédhiou en los últimos minutos, que apenas ha tenido rodaje y es quizá otra de las incorporaciones que hubo, exacto, otra de las incorporaciones que quizás no se deberían de haber acometido con el ascenso, pero con esa cláusula, esa opción de compra obligatoria que tienes, pues, al final la tienes que ejecutar y ya está.
pero son al final, como bien ha dicho Manu, un problema de no saber vender y yo creo que tampoco de saber comprar, porque al final, bien es cierto que Bateman en teoría era un fichaje que venía a revolucionar y que tampoco había mucho más, porque quitando a Carricaburu, que al final se fue a Leganés, no había mucho más por lo que apostar, pero endeudarte al final con una opción de compra tan alta, sumada a la de Famara, sumada a otros ciertos jugadores, al final eso acaba endeudando a un club y ya se ha visto, sumado al sueldo que tiene. Bueno, estamos hablando de todo esto, pero tenemos partido este jueves, tenemos partido este domingo, es jornada de 3 partidos, ante el Betis, ante el Almería, 2 derbis andaluces que pueden significar bastante y hay que ver ya cómo está el equipo de aquí al domingo. No sé si pensáis, vamos en el mismo orden que estamos oyendo, si una victoria ante el Betis calma todo esto. No sé si lo calma todo, pero desde luego ayuda bastante en lo deportivo y en lo social, ¿no? Yo creo que si un equipo va mal y si encima sigue perdiendo, pues no hace más que alimentar las críticas y las malas opiniones. Una victoria con el Betis en casa el jueves, creo que además un Betis que tampoco está ahora mismo para echar cohetes. El otro día empató en casa con el Cádiz, perdió en Europa League en su partido de debut. Bueno, es un equipo que evidentemente es mejor que el Granada Club de Fútbol, pero nunca se sabe, ¿no? Cuándo se puede meter mano ahí a uno de los grandes o de los gallitos de la categoría. Y luego en Almería es otro partido como el de Las Palmas. Vas al campo de un equipo que todavía no ha ganado, veremos si lo hace en 3 semanas, igual llegas el domingo y ya sí conoces la victoria el Almería, pero es un equipo que es de momento el único peor que tú. Sí, sí. De momento es el único peor que tú, o sea que eso hace ya ver la importancia, ¿no?, de ese partido en un rival que si pues, Las Palmas era un rival directo, pues el Almería lo es igual o más. Manu, ¿cómo lo ves? Yo veo muy lejos ahora mismo el Granada capaz de ganarle al Betis o al Almería. Creo que efectivamente sí, el mejor momento para encontrarse con cualquiera de esos dos equipos es ahora, porque no están atravesando su mejor momento deportivo, evidentemente, pero creo que el Granada ahora mismo es tan endeble en defensa, tan frágil atrás, que cualquier equipo con poquito le hace mucho daño. Creo que el Betis tiene muchísimos argumentos en ataque como para hacerle daño al Granada. Creo que el Almería el domingo también tiene mucho argumento y creo que va a ser muy complicado. Hoy lo estabais hablando vosotros a mediodía. Son 6 puntos. Si de esos 6 puntos, para mi gusto, o sea, creo, y fíjate cómo estará la cosa, y yo soy un optimista de los irreconducibles, pero creo que sacar 2 puntos sería un éxito. Creo que sacar 2 puntos sería un éxito y eso dice mucho de cómo está la situación. Por cierto, lo de Almería, que no sé si ya se ha sacado entradas para la afición visitante para acudir el domingo allí, porque había mucha gente ya preguntándose, que no 500, se estaba moviendo. 500 entradas, Bueno, 100 para Peñas y 400 en taquillas para los abonados. Bueno, pues magnífico, pues una muy buena noticia, porque es verdad que el domingo es domingo 2 de la tarde, si no me equivoco, es un muy buen día para acudir a Almería, que además era el desplazamiento más cercano. Y creo que, hombre, ya era hora de que se sacase y se empezase a mover, porque la gente también se tiene que organizar, ¿no? Es un horario que se conoce desde hace una semana y ya era hora de que pusiera en marcha para que quien quiera ir o pueda ir, pues acude, ¿no? En cualquier caso van a ser 2 partidos muy difíciles. Lo peor de que todo es que luego te llega el Barça, que está como está, es decir, luego llega el parón. O sea, te plantas en el mes de noviembre y te puedes plantar con 3 puntos. Además que hay que informar a la gente de que PTV Granada va a viajar a ese desplazamiento para el partido entre Almería y Granada para llevarle un reportaje que verán aquí, no le adelanto más. Juanpe, ¿cómo ves tú estos 2 partidos que tiene que afrontar el Granada? Yo creo que puede plantarle cara a nivel de competitividad. Al final, quizá el Granada no tiene un problema exactamente en ese sentido, porque como bien pudimos ver contra el Girona o la Real Sociedad, bien es cierto que al final la competitividad no desaparece. Y yo por lo que más temo es que en estos 2 partidos, si no se puntúa, ya el equipo tenga un bloqueo mental. Porque aquí ya entra en una cuestión diferente. Al final ahora mismo estamos hablando de que es que no te da a nivel deportivo porque es que no tienes para más. Pero no es lo mismo cuando ya entra en un bloqueo mental. Cuando entra en un bloqueo mental ya es diferente, porque al final ya ahí es muy difícil de saber volver a hilar y volver a conducir para coger una continuidad. Y ahí ya quizás sí que aparecería la figura de Paco López a la palestra. Yo no sabría decir exactamente si se va a puntuar o no. Yo creo que tal y como viene ahora mismo el Betis y el Almería, pues quizás 2 puntos o incluso 3 puntos sería hasta beneficioso
dentro de lo que cabe de esos 6 que hay en juego. Pero yo temería más por el después de esos partidos, porque yo creo que allá donde quizás sí pueda haber un problema serio. Bueno, chicos, si os parece vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar un poquito del filial, de esa primera victoria de la temporada de los de Juan Antonio Milla. Vamos a ver el resumen en el partido contra el Intercity, que la verdad que le viene muy bien, esta victoria para refrendar el trabajo de Juan Antonio Milla. Un Juan Antonio Milla que, por cierto, estuvo aquí con nosotros en PTV Granada. Pueden ver la entrevista en el programa de la semana pasada. Y una victoria, como digo, frente al Intercity. Esta vez parece que no hubo problemas con el tema del aforo. Y esta es la primera jugada del partido de Diego Talaverón, el disparo que se estrella en el palo. Una gran jugada del ariete del conjunto nazarí. La verdad es que este filial tiene cosas, Lo vamos a ver a continuación, porque esta es la jugada, el pase de Mario González, y este es Pablo Sainz, que se va a sacar de aquí, de la manga, un zurdazo a la escuadra. Ojo con Pablo Sainz, porque ha empezado muy bien la temporada, también de una asistencia a Mario González en el partido contra el Algeciras, y yo creo que puede ser uno de los nombres más destacados de esta temporada en el filial, así que ojo, que a lo mejor puede llegar incluso a tener participación, si no me equivoco, jugador que viene procedente del Calahorra, así que un extremo que quizás al Granada le hace mucha falta. Este disparo de Mario González que repelió el meta del Intercity, que se fue directamente fuera, y así acababa el partido. Primera victoria del Recreativo, primera victoria de los de Juan Antonio Milla, que le sirve para refrendar, como digo, ese trabajo que lleva, y es que un filial, siempre con esta cantidad de salidas y entradas que ha habido, necesita un poquito de ese periodo de adaptación. Sí, es una victoria, yo creo, un poco pues, el tipo de victoria que necesita el primer equipo, ¿no? Una que calme un poco las aguas y que, claro, teniendo en cuenta que el primer equipo siempre mediáticamente te van a exigir mucho más que al filial. Y es lo que dices tú, creo que ha habido muchos cambios en el Recreativo este verano, se fueron un montón de futbolistas a la misma categoría, pero a equipos no me sale la palabra, sí, más con objetivos más ambiciosos, con objetivos más ambiciosos o incluso a categorías superiores, ¿no? Muchos con el granadino Fernández Tevez, un par de ellos ahí al Eldense y alguno que otro más a la segunda división. Bueno, no me parece para nada malo el comienzo de temporada del Recreativo, porque los días además que ha perdido lo ha hecho compitiendo, a excepción del día de la Rosaleda. Málaga es un equipo recién descendido de segunda división y que su objetivo tiene que ser sí o sí volver a la categoría de plata del fútbol español. No me parece nada malo el comienzo de temporada. El día del Murcia se te escapa en 2 detalles al final del partido, 2 empates creo que meritorios contra el Algeciras y contra el Linares, 2 equipos que van a estar seguro luchando por el playoff. El otro día pierdes en la Rosaleda de forma clara, pero como digo, pues bueno, es un partido que entre comillas no es de tu liga, y el otro día pues contra un equipo también que ya tiene un año de experiencia en la categoría, etcétera. Una victoria balsámica y que, como digo, creo que es lo que necesita el primer equipo un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una victoria que calme un poco las aguas. Manu, a falta de a lo mejor efectivos en el primer equipo que puedan dar el nivel, no sé si alguno del filial, por ejemplo Pablo Sáenz o Mario González, podrían llegar incluso a dar el salto. Hombre, se supone que el objetivo del filial siempre debe ser ese, ¿no? El de nutrir en un momento dado a esos posibles futbolistas que destaquen. Voy a ser el caso de Torrente, el caso de Neva en su momento, el caso de Brian Zaragoza, por supuesto, Miki Bosch, que ya ha debutado en primera división con el primer equipo, el otro día en Anoeta, en fin, en el Real Arena. Noeta. Sí, los románticos somos así. Ya. Igual que el estadio de Villarreal, el Madrigal. Otra cosa es que cambien de ubicación como ha hecho el Atlético de Madrid. Pero Anoeta es Anoeta y será Anoeta toda la vida. E incluso ha cambiado de nombre después, ¿no? Pues creo que tiene que ser ese, ¿no? El objetivo, pues, de formar a esos chicos jóvenes que puedan en un momento dado pues cubrir alguna carencia, dar un puntito extra. Lo que pasa es que no puede ser lo que decíamos al principio, ¿no? De que el proyecto sea basarlo todo en Samu Morodión y Brian Zaragoza, ¿no? Yo creo que el primer equipo tiene que tener su base competitiva de jugadores propios de primera división, y si por determinadas circunstancias, por exigencias del guión o porque hay algún futbolista, veas el caso de Pablo Sáenz, que destaca y que merece la pena tener una oportunidad, pues que mejor, ¿no? Para ello está, y creo que muy bien trabajado, y es de alabar lo de Milla. Creo que Milla es un hombre de la casa, un histórico del club, que creo que está haciendo una muy buena labor y que ojalá se le permita
se le permite seguir trabajando, la verdad. Y que se le permite a la gente seguir accediendo a la ciudad deportiva, porque el otro día, el día de la Algeciras, hubo revuelo, sí. Y a los periodistas trabajar también de forma digna. También. El día de las Algeciras con el ordenador encima de las rodillas, pegando el sol allí, que lo mismo que pega el sol, te cae la boca de riego. Se puso una carpa. Eso el día de las Algeciras, ahora sí, por supuesto, cuando las cosas se hacen bien, también se dice. El otro día, ningún problema. Lo repito, lo he dicho antes, la entrevista a Juan Antonio Milla, quien no ya la haya visto en el programa de la semana pasada, muy pero que muy interesante todo lo que dice, cómo analiza, cómo habla de ese talento que tiene que pulir, y también nos habla, pues, lógicamente, de Samu Morodión, de Brian Zaragoza, dos jugadores que conoce más que bien. ¿Cómo ves tú este filial de Juan Antonio Milla? Yo lo veo muy bien y sobre todo porque está en buenas manos. Al final Juan Antonio Milla, que se le cuestionó también mucho al principio del curso anterior con ese mal arranque, consiguió enderezarlo, tenía una base muy clara, traía muchos jugadores de un juvenil que venía de deslumbrar en Copa del Rey, y al final se ha tenido que enfrentar este año a otro nuevo reto donde principalmente la mayoría de jugadores claves que tenían salido, ya sea porque no tienen edad para continuar en un equipo sub-23 como un filial o pues porque tengan otras pretensiones diferentes. Pero al final está hablando de otra categoría en la que tampoco tiene experiencia, y eso es algo a lo que hay que alabar a la figura de Juan Antonio Milla, que al final está apostando por una base clara, con unos chavales que están haciéndolo bastante bien, que tienen mucho talento y le están poniendo ganas, que eso es algo que en esta categoría, la primera ref, es muy complicado, sobre todo viendo el nivel de los diferentes equipos que tienes. Y sobre todo, por ejemplo, a dónde viajas esta semana, que tienes que ir hasta Córdoba, hasta el Arcángel, que es otro equipo, otro hueso duro de roer, otro candidato al ascenso como el Málaga. Málaga, Linares, Algeciras, Murcia. Es mucho nivel, es que la categoría es muy fuerte. Y la permanencia seguramente va a costar mucho, y si no se consigue, al final tampoco... No creo que sea el principal objetivo que tiene el equipo. El objetivo que tiene el equipo es fomentar el crecimiento de esos jugadores y que estén en tono para, si le hace falta Paco López, apostar por ellos, como ya puede ser con Miki Bosch, con Adri López, con Mario, sobre todo para los entrenamientos o incluso si hace falta convocarlos y que jueguen. Bueno, chicos, estamos ya quedando sin tiempo. Dar una breve pincelada del Granada femenino, que nos hemos quedado sin tiempo para nuestras chicas, que vuelven a la competición este próximo sábado a partir de las 12. No sabemos todavía dónde, imaginamos que el club a lo largo de la semana comunicará el estadio en el que se disputarán ese partido. Recordar que viene de victoria en la primera jornada contra la Real Sociedad, y un Granada femenino, oye, una breve pincelada muy rápida de cada uno, de que ha empezado muy bien, bueno. Ha empezado muy bien, efectivamente. Victoria copera contra el Racing Féminas en tierras cántabras, y luego el debut liguero aquí en casa contra la Real Sociedad. Por cierto, ya creo que pusieron fecha también ya para el choque aplazado contra el de la jornada 1. Se juega ahora en octubre, creo, un miércoles en 3 semanas. Sí. Y a ver qué ocurre. Partido caliente este contra el Eibar, porque recordamos que entre Roger Ramesa y Geray, no me acuerdo, Álvarez creo que se apellida, el entrenador del Eibar, hubo pique en la última jornada de la fase regular el año pasado, y se reencuentran ahora en la máxima categoría. Que se disputó en Maracena. Nos quedamos ya casi sin tiempo. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Miguel, por la primera invitación de la temporada. Espero que haya más. Va a haber más. Manu, muchísimas gracias. Lo mismo digo, encantado. Gracias. Juanpe. Gracias por contar conmigo y esperamos vernos pronto. Claro que sí. Y a ustedes los quiero ver también el próximo lunes. Vamos a seguir muy atentos esta semana a toda la actualidad del Granada Club de Fútbol, a ver lo que pasa y a ver cómo nos encontramos el próximo lunes aquí en Zona Rojiblanca. Gracias a todos.